Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Andrés Cadena. Soy el administrador de la plataforma del colegio Unicap Virtual. Y hoy vamos a explicar cómo funciona la IA, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera diferente de tal forma que lo entendamos todos, ya que esto suele ser complejo, pero si lo hacemos de una manera amable lo vamos a entender. Entonces te propongo una cosa, ¿qué tal si te cuento un cuento para saber cómo funciona la IA? Empecemos con un pequeño cuento. Este cuento fue sacado de un libro de JavaScript, uno de los lenguajes más usados en la actualidad para programar, en el que funcionan todas esas interfaces gráficas que tú ves de las diferentes páginas web, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Imagínate que una vez había un hombre que se convertía siempre en ardilla. Se levantaba en las mañanas y a veces estaba convertido en ardilla, otras veces no. Entonces le entró la duda y dijo, ¿y cómo podría saber cuál es la causa por la que me convierto en ardilla? Empezó a tomar nota de todo, ¿vale? Empezó a tomar datos. Y esta parte es importante en la inteligencia artificial. Empezó a tomar un montón de datos. ¿Para qué? Para luego contrastarlo. ¿Qué tal si a ti te pasa algo muy seguido y no sabes cuál es la causa? Y empiezas a notar esos hábitos o esas cosas que haces a diario para identificar por qué funciona o pasa lo que pasa en tu vida, ¿vale? Esta digamos que es un principio muy básico de lo que es la inteligencia artificial. Alimentarse de un montón de datos, que en este caso son esas libretas de notas, e ir identificando cuáles son esos patrones concurrentes, es decir, eso que sucede seguido, el día en el que sucede el evento, en este caso el día en el que me convierto en ardilla. ¿Y cuáles serán? Entonces anoto, fue luna llena, que comí ese día, me volví en ardilla o no en el resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una entrada de datos. ¿Cuál es esa entrada de datos? Todo lo que yo anoto, lo que sucedió en ese día, esos eventos, esas eventualidades, qué hice ese día. Y finalmente anoto el resultado o un output, hay una salida, qué fue lo que sucedió ese día. Tengamos en cuenta este cuento, estos gráficos y estas notas que tomamos para entender más o menos cómo funciona la inteligencia artificial. Para que hoy te cuente cómo funciona la inteligencia artificial de una manera un poco más amable, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a presentar una historia en la cual te voy a explicar cada uno de esos procesos o procedimientos que usa la inteligencia artificial para su funcionamiento. Y en el momento en el que no entiendas, vas a encontrar un cuadro donde dice tecnología aplicada. Y en la parte inferior vas a ver que dice metáfora. Metáfora es una comparación con alguna actividad de la vida real o de la vida cotidiana. En este caso vamos a usar la metáfora a través de un chef que quiere cocinar la mejor comida. ¿Listo? Cada una de estas metáforas se va a comparar con lo que voy a ir contando. Empecemos. Lo primero es tomar un montón de datos. Eso es lo que hace la IA. Leer un montón de datos. ¿A través de qué? Leer todos los textos que tenga a su alcance, leer todas las imágenes, todos los sonidos y todos los videos. Se alimenta de toda la información de la humanidad. En la metáfora, si te das cuenta, es como si el chef necesitara todos los ingredientes. Eso es lo que hace la IA en principio, usar un montón de datos. Como lo que veíamos con el hombre ardilla, anota un montón de datos para ver y encontrar cuándo se convierte en ardilla. ¿Qué pasa si creamos un robot para predecir cuándo es que el hombre ardilla se convierte en ardilla? Eso sería la inteligencia artificial, que a partir de alimentarla de un montón de datos, ella puede predecir ese evento concurrente. Miremos cómo lo hacemos y cómo lo hace la IA, porque esto está basado en principios de la IA. Hagámoslo usando los mismos pasos o los mismos principios que usa la IA actualmente. Vamos a construir un robot que va a permitir predecir cuándo el hombre se convierte en ardilla. Empecemos por lo primero, la codificación. Recuerda que los robots usan un idioma y su idioma está basado en números. Son los números que vienen de los bits y los bytes. Los bits, cuando hay corriente, es un 1 y cuando no hay corriente es un 0, ¿verdad? Y luego eso lo transformamos en números y le asignamos además un número a cada palabra. Esa es la forma en que los humanos y los robots nos entendemos. El robot entiende una letra como un número, ¿vale? Mira al lado la metáfora, vamos allá. Es como si el chef fuera a leer las etiquetas y esos códigos de cada uno de esos alimentos. Entonces, recuerda de nuevo, el proceso es alimentamos ese robot con muchos datos basados en textos, videos, imágenes, y luego hacemos que esos textos asignen o esas palabras tengan un código basado en un número porque los robots entienden números.
Ahora pasemos a la siguiente tecnología. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial con todos estos números asignados a una palabra o mejor asignados a una letra en particular? La tokenización es partir en pedacitos las diferentes palabras, las parte en pedacitos para encontrar referencias de una palabra con otra. Entonces ahora le asignamos un nuevo código a una palabra. ¿Cómo hace la tokenización para que esto funcione? La tokenización encuentra relación entre letras que se suelen encontrar mucho o estar muy relacionadas. Cuando se relacionan mucho, le asigna un número y por tanto encuentra una palabra, ¿sí? Letras que están muy juntas, les asignamos un número. Si aparecen muchas veces en todos esos libros muy juntas, él encuentra que ahí hay una predicción, como el del hombre ardilla. Entonces hay una palabra. A esto de partir en pedacitos y asignarle un número se le llama tokenización. Entonces podemos llamar a la tokenización que son como las palabras a las que les asignamos un número. Eso sería como la tokenización, ¿entendido? La tokenización no solo son palabras exactas, también pueden ser prefijos que aparecen muchas veces o sufijos que aparecen muchas veces y se relacionan entre ellos. ¿Listo? Luego de eso tenemos que hacer una cosa. Tenemos que decirle al robot, listo, esta palabra aparece muchas veces, pero ¿y en qué contexto se usa? ¿Sí? Él tiene que saber dónde usarla. ¿Vale? A esto le llamamos los embeddings, es al contexto del uso de la palabra. Imagina este ejemplo, imagina que la inteligencia artificial encontró la palabra gato, pero en español por lo menos encontramos que la palabra gato se puede usar para animal o se puede usar para gato hidráulico, con el que levantamos los carros cuando nos varamos. Hay dos contextos. ¿Qué hacen los embeddings? Y ya miramos, le asignamos ese contexto, es decir, el gato puede aparecer en dos posibilidades, o ser un animal o ser hidráulico. Este es un proceso de la inteligencia artificial. Para que los embedding funcionen necesitan una cosa que se llama atención, ¿sí? Y la atención está basada en lo que son los pesos de los parámetros. ¿Qué es eso que acabo de decir tan confuso? Recuerda que el embedding es darle contexto, es decir, el gato es animal pero también puede ser hidráulico, tiene los dos contextos. Perfecto. Pero, ¿y qué es la atención? La atención es que el robot debe poner atención a cuál es el contexto más usado. Digamos que el contexto más usado es animal. Solemos usarlo más o asociarlo más con la palabra animal, ¿vale? Pero también lo podemos asociar con la palabra hidráulico, solo que en menor cantidad. A esto es a lo que se le llama atención. Es decirle al robot, póngame atención en dónde se usa más esta palabra o no. Entonces el embedding, darle ese contexto de dónde se usa la palabra, y la atención o digamos el peso de los parámetros es cuál se usa más, cuál contexto se usa más. Esto es la atención, ¿vale? Fíjate ahí en la imagen. Entonces el gato cuando es un animal se suele usar muchísimo más porque lo usamos más a diario, y el hidráulico lo usamos un poco menos. Esto es lo que se llama la atención a través de los parámetros o los pesos de los parámetros. Esos pesos de los parámetros también los podemos conocer como vectores. Es como una tercera dimensión de encontrar el contexto de si es hidráulico o si es animal, ¿verdad? Pero tenemos que normalizarlos. ¿A qué se refiere normalización? Miremos la metáfora. No es lo mismo medir azúcar con una taza y sal con una cuchara. Tenemos una taza es mucho más grande y una cuchara es mucho más pequeña. Aunque son dos ingredientes diferentes, lo ideal es que usemos el mismo instrumento de medida en este caso, como lo es la taza o la cuchara. Debe ser una de las dos. Para el caso de gato, si medimos cuántas veces está animal, debemos medirlo en la misma unidad de medida que cuántas veces está hidráulico. Me refiero a, la normalización es que no podríamos medir en animal está 1000 veces en X libro e hidráulico está 80% en X libro o en el mismo libro. Debemos usar la misma medida o porcentajes o números decimales normales. Eso es la normalización. Esto nos permite tener control sobre esos datos, ¿sí? Que siempre la medida de animal de gato hidráulico o de gato animal correspondan a la misma unidad de medida. Te recuerdo de nuevo que si no vas entendiendo, revises la metáfora que tiene que ver con cómo funciona la inteligencia artificial, la relación con el proceso que estoy presentando y su metáfora con un chef y las recetas que hace el chef. Ahora, ¿qué necesitamos? Retomemos, el robot ya tiene un montón de datos, un montón de información. El robot ya parte, lo que llamamos tokenización, ya parte esos datos en palabritas. Eso es tokenización y le asigna un número a cada palabrita partiéndola.
ya tiene contexto, es decir, en qué momento se usa una u otra palabra, a lo que llamamos embeddings. Ya los pesamos igual para compararlos, que es a lo que anteriormente llamamos normalización. Pero ¿y ahora qué hacemos con todo eso? Ya tenemos una fuente rica de información. Ahora necesitamos que el robot aprenda. ¿Qué es lo que hacemos para aprender? Usamos redes neuronales. ¿Vale? Las redes neuronales son sistemas que se usan para automatizar datos que se realimentan, es decir, todo el tiempo está usando todos esos datos que vimos, el robot los está usando, gato hidráulico, gato animal, y empieza a aprender, empieza a entender que hay gatos hidráulicos y hay gatos animales como tal. Entonces las redes neuronales lo que hacen es aprender, como si fueran una memoria, pero que se basan en prueba y error. Entonces empieza a probar. ¿Qué pasa si yo dijera, por ejemplo, el robot dijera, bueno, gato armónico? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Gato armónico en ningún momento tiene sentido. Entonces lo descarta. Y de hecho tú lo haces así porque ya vamos a ver que las redes neuronales funcionan o aprenden como tú aprendes. Entonces, todo semántico, eso no tiene sentido. Entonces, empieza a descartar lo que no funciona y empieza a aprender de lo que sí funciona y tiene sentido. Entonces, gato hidráulico sí tiene sentido, sí se usa en ciertos casos. Gato animal sí se usa. Entonces, descarta lo que no sirve y apropia lo que sí sirve. Estos son las redes neuronales. Las redes neuronales funcionan de una manera muy compleja, pero es como lo acabo de decir, en esos principios que acabo de decir. Son millones de entradas de datos, como en este ejemplo, para entender si realmente es un gato o no es un gato. Entran un montón de datos, como en esta imagen de si es peludo, si las orejas son puntiagudas, si los ojos son de X forma, si la nariz es de X forma. Empieza a almacenar sus datos. A medida que pasa por un montón de redes, empieza a afinar ese concepto y a la final entiende que la foto que está mirando por todos esos datos, que si es peludo, que si es pequeño, que si tiene los ojos de X forma, que si la nariz es así, que si tiene bigotes, pero que por ejemplo no tiene piernas, no tiene cuernos, todo eso es lo que descarta. Eso es lo que hace que las redes neuronales aprendan y al final en el output, recuerda que entramos datos, es un input, y salen datos, es un output. Y la salida del output es sencilla, es un Mishi, porque usamos mucho esa palabra nosotros para referirnos a lo que es un gato. Ahora, ¿qué pasa si hacemos eso? Pero siempre que alguien quiere preguntarle al robot, como ya sabe todo eso, me va a responder lo mismo. Quiero saber qué es un gato hidráulico. Entonces, un gato hidráulico es una herramienta que se usa para levantar pesos con los cuales el humano no puede. Y llega otra persona y le pregunta lo mismo y responde exactamente la misma respuesta. En ese caso, no hay originalidad, ¿verdad? No hay para nada originalidad y siempre va a responder lo mismo. Entonces ya tenemos el robot funcionando, ya aprendió, ya entiende el contexto, ya tiene un montón de información, pero las respuestas siempre son las mismas para todo el mundo. Entonces no hay originalidad. ¿Te has dado cuenta si has usado alguna vez ChatGPT que ChatGPT las respuestas no son siempre las mismas para cada usuario? Esto es lo que llamamos en inteligencia artificial el sampling o la creatividad y originalidad. Te recuerdo, si no lo entiendes, mira la metáfora. Tecnología aplicada, estadística y probabilidad. Metáfora, el toque secreto del chef, o sea, algo original y único. ¿Cómo hacemos esto del sampling para que la inteligencia artificial siempre nos muestre cosas diferentes y originales? Entonces lo que hacemos es usar una técnica. Para los que han estudiado programación saben que existen muchas funciones dentro de los lenguajes de programación que funcionan como un dado. Toma palabras al azar que estén relacionadas con ese tema, ¿no? Miremos acá, está la función mat.random, muy famosa en JavaScript. Imagínense que la respuesta que me va a dar la inteligencia artificial tiene que ver con este alimento llamado sopa. La sopa, ¿cómo la puedo usar en el tema de consumo? ¿Cómo la consumo? Yo la puedo tomar, yo la puedo beber, yo la puedo ingerir o yo la puedo comer. Cuando él hizo todo ese análisis de datos y hizo esa tokenización de partirlas y luego hizo ese embedding, en el embedding, recuerda que el embedding es con qué se relaciona sopa. Pues se relaciona con tomarla, con beberla, con ingerir y con comer, ¿cierto? Él ya tiene eso y ya lo aprendió a través de las redes neuronales. Pero él dice que cuando le preguntan sobre este alimento, ¿qué palabra relaciono? Si hay varias que son iguales. Toma una función al azar y literalmente bota un dado y selecciona al azar cualquiera de estas palabras. Puede ser tomar sopa, puede ser beber sopa, puede ser ingerir sopa o puede ser comer sopa. De esta manera, cada vez que un usuario consulte sobre el tema de una comida, en este caso la sopa, la respuesta cuando esté asociada a un verbo le va a botar cualquier verbo que esté relacionado y que tenga sentido dentro de ese contexto. Y van a ser diferentes. A uno le va la salida o el output va a ser tomar sopa, a otros va a ser beber
a otros va a ser ingerir y a otros va a ser comer. Entonces cambia el contexto. A esto es a lo que llamamos sampling, ¿listo? Fíjense, botamos un dado al azar que tiene varias palabras que se relacionan con lo que yo estoy alimentando la inteligencia artificial. Entonces todas se relacionan, son sinónimos y se parecen. El output es una salida de un texto creativo. El robot ya es un chef o ya es un procesador de datos inteligente, es original, tiene un montón de información, sabe cuál es el contexto, sabe dónde se comporta y dónde no, sabe aprender, pero además tiene un montón de opciones para hacer recetas muy creativas o respuestas muy creativas. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué máquina nos permite procesar esto? Necesitamos máquinas poderosas. Imagínate que tiene demasiada información, él va a necesitar más, por decirlo así, ayudantes o chef para que les preparen eso. Entonces las máquinas, ese celular que tú tienes, ese computador que tú tienes, tiene que tener mucho poder. Y para eso vamos a entender algo muy sencillo y es cómo se procesan esos datos. Imagínense que la respuesta tiene que ser a través de un libro enorme. Y aquí es donde viene lo de paralelismo y uso de GPUs, ¿sí? Recuerda que las GPUs son unidades de procesamiento de gráficos, las que usas para los videojuegos. Vamos a ver aquí muy rápido. Nosotros podemos enviar información, imagínate el cable de USB. El cable de USB envía información serial. ¿Qué es serial? Un dato detrás del otro. Primero uno, segundo uno, tercero otro. ¿Sí? Eso se llama serial y eso lo hace un cable. ¿Qué crees? ¿Es más lento o más rápido que si enviáramos varios datos a la vez? Eso hacen las CPUs. ¿Listo? Las unidades de procesamiento. Entonces las unidades de procesamiento ya los envían en paralelo. Entonces envían varios datos a la misma vez. Pero ¿qué es lo importante de las GPUs? Digamos, eso que le dio el impacto para que sea usado en la inteligencia artificial. Las GPUs lo hacen de una manera matricial, es decir, no solo envían varios datos a la misma vez, sino sobrepone unos datos sobre otros y además los correlaciona entre ellos. Mira el gráfico, el cable uno detrás de otro. La CPU lo enviamos uno detrás del otro, pero hacemos varios envíos a la vez. Y la GPU, además de enviarlos uno detrás del otro, hace varios procesos al mismo tiempo, lo que la hace muchísimo más poderosa o muchísimo mejor para el procesamiento de la inteligencia artificial. ¿Y qué usamos en estos casos? Usamos GPUs, Graphic Processor Unit, ya que estas fueron diseñadas para procesar varios elementos al mismo tiempo. Tiene pequeños procesadores que hacen operaciones matemáticas al mismo tiempo y en paralelo, todas al mismo tiempo. Así podemos obtener mucha información y procesar muchos datos al mismo tiempo. Pero además, una vez tenemos un robot que aprendió un montón, que tiene un montón de contexto, que además es original en sus respuestas y que tiene una máquina robusta que procesa datos de forma paralela, a su vez en matrices, ya es muy inteligente, pero ¿y qué pasa si lo dejamos solamente con lo que aprende de los textos? Entonces, para esto la inteligencia artificial usa dos procesos que son aprendizaje supervisado y no supervisado. El supervisado se trata de que todo el tiempo un ser humano está revisando lo que aprende. Y literalmente se sientan a hablar con la inteligencia artificial algunas personas, revisan las respuestas de sus prompts, recuerden que el prompt es esas instrucciones con las que yo alimento a la inteligencia artificial, y se sientan a supervisar las respuestas y con base en esas respuestas el humano realimenta y le dice estás bien, estás mal. De esa manera, a través de las redes neuronales que ya vimos, recuerden que las redes neuronales descartan información que no sirve y apropian información que sirve. Se sienta al lado un chef humano y empieza a decirle, hey, por favor, hágalo así, esto no sirve, está más rico así, está más rico así, ¿vale? Y el aprendizaje no supervisado, sin receta, es el que vimos con las redes neuronales, que él mismo va aprendiendo y va descartando lo que se usa y lo que no se usa a través de el uso simultáneo y el uso frecuente de la inteligencia artificial. Una vez entendido todo esto, quiero dejarte una reflexión y es, recuerda que es una máquina la que está atrás de esto, automatizada y hecha por el ser humano con un montón de tecnologías y de ciencias que convergen entre ellas, como son las redes neuronales, como son la estadística, como son la programación y como lo es el álgebra lineal. Esas serían como las ciencias a nivel general que convergen y crean una inteligencia artificial. Con base en esto, espero que uses bien la inteligencia artificial de forma que potencie tu aprendizaje, de forma que optimice tus tiempos y mejores tus tareas diarias para que tus productos finales sean de mejor calidad. Si te das cuenta, algo interesante que te dejo acá es que
Depende cómo tú ingreses esos datos a la inteligencia artificial, él va a responder de una forma u otra. Cuando ingreses un prompt, cuando añadas un prompt, dale contexto, dale palabras, dale datos. Entre mayor cantidad de datos le des sobre lo que tú quieres y entre más estés empapado del tema que tú dominas, de datos, y así alimentes el prompt, fíjate, recuerda el embedding, va a ser muchísimo mejor la respuesta. La idea de la inteligencia artificial es que lleve lo que tú ya sabes a otro nivel, que puedas aprender 10 veces más rápido que como lo hacías antes sin ella. Eso es todo y espero que esto te haya servido para entender esos principios básicos de la inteligencia artificial, de su funcionamiento, lo que hay detrás de ella, y que sobre todo estos principios que nos van más allá de lo técnico, los uses para usar bien la inteligencia artificial. Entendiendo ya este contexto, vas a hacer mejores prompts, vas a usar mucho mejor las herramientas de inteligencia artificial, por consecuencia mejor vas a tener mejores resultados en tu vida. Eso es todo, les recuerdo, yo soy Sergio Andrés Cadena, administrador de la plataforma del Colegio UNICAP Virtual. Muchas gracias.